Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la tercera parte de la resolución para la prueba de matemáticas para Zapandi 2020 convocatoria 1. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Dice este ejercicio 37. El factor común del 15m a la 2, n a la 3, más 25m a la 2, m a la 3, n a la 2, corresponde a... Y bueno, pues aquí estamos ante un ejemplo de ejercicio de métodos de factorización, tema del cual se va a desplegar una tarjetita ahorita en la parte superior de la pantalla para que ustedes puedan analizar otros videos que recomiendo para que tomen de referencia y complementen y refuercen esta serie de temas que van dentro de este ejercicio. En particular, a lo que refieren cuando me hablan sobre el factor común, me hablan sobre el divisor común que se puede extraer tanto para el primer término como para este segundo término. Por ejemplo, en la parte de los coeficientes, vemos que tanto el 15 como el 25, ambos son divisibles entre 5. Entonces, pues el 5 como tal funciona como el coeficiente numérico para parte de nuestro factor común. Ya esto hace sospechar tal vez la opción A y la opción B, pero se toma consideración de la parte literal también en cuanto a las letras. Vemos que la M aparece repetida en ambos términos, así que vamos a tomar en cuenta la M como parte del factor común. Igualmente a la N también aparece en ambos términos, por tanto podemos considerarlo como parte del factor común. En este caso, el exponente para la M y para la N, pues hablando específicamente de la M, vemos que hay M a la 2 y que hay M a la 3. Enfoquémonos siempre en el exponente más pequeño. Tomemos el M a la 2. Sería el exponente correspondiente para M, el exponente 2. De hecho, para las n se aplica el mismo tipo de regla. Viendo que aparecen dos veces la n, pero con diferentes exponentes, vamos a tomar la n que tiene el exponente más pequeño. En este caso, nos quedaremos con n a la 2. Para rellenar, les comento que para efectos de la factorización completa, si es que el ejercicio así lo pidiera y así adelanto un poquito sobre este tema, les cuento que los coeficientes se vendrían dividiendo respectivamente con el coeficiente que escogimos para el factor común. Es decir, por ejemplo, decimos 15 dividido entre 5 y nos queda 3. O por ejemplo, 25 dividido entre 5 y nos queda 5. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a las letras pues se irían restando sus respectivos exponentes, donde que en los casos que tienen exponentes iguales, la letra completa vendría cancelándose. El m a la 2 en este caso se cancela completamente en el primer término, pero el n a la 3 perdería dos unidades exponenciales dejándome solamente un n a la 1, digamos a la 1 invisible. El símbolo de suma pues lo mantendría y en el segundo término la situación sería similar, solamente que con la m en este caso se restarían los exponentes, ya no sería m a la 3, sería m a la 1, digamos a la 1 exponente invisible, y el n2, como se restan los dos exponentes del factor común, entonces en este caso se cancela completamente. Si bien legalmente esta vendría siendo la factorización completa de nuestra expresión, pero como lo que nos pidieron era solamente el factor común, el ejercicio bien puede culminar con la construcción de este factor en particular para así marcar opción A como respuesta correcta y así empezar y trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 38 que dice el cociente del menos 2x a la 2 más 3x dividido entre x menos 1 corresponde a que si bien sí, la operación tal vez no se vea muy clara, pero prometido en el examen esta operación se va a ver bastante nítida. Aparte que la palabra cociente o la palabra residuo, si así apareciera, vendrían siendo claves para identificar este tipo de ejercicio. Primero, comentarles que en este tipo de ejercicios necesitamos montar una especie de casilla para divisiones de polinomios en particular. En este caso, lo que hacemos es tomar en cuenta del primer paréntesis de nuestro dividendo, tomamos en consideración el grado máximo que nos da la expresión algebraica, que en este caso es de x a la 2. Lo que me lleva a considerar, pues, la colocación de varios coeficientes en forma de columnas. Una columna para el x a la 2, una columna para el x a la 1 y una última columna para algo que llamaremos término independiente, que vendría siendo, pues, aquel término que no va con x, aquel término que va sin x en este caso. Muy bien. En este caso particular, tomamos los coeficientes, es decir, la parte numérica que acompaña a cada una de estas expresiones, de cada una de estas partes. En el x2, el número que le acompaña viene siendo un 2 negativo. En el x a la 1, pues el coeficiente que le acompaña es un 3.
Y pues uno dice, sí, pero profe, estás metiendo a forzado un término independiente. No es que sea tan forzado, sino que pues cuando hablamos de expresiones cuadráticas, tomamos la consideración de la existencia de un ax cuadrado, de un bx y de un c, así como la expresión algebraica que se utiliza para las funciones cuadráticas propiamente. Y este c, que vendría siendo el término independiente, como no está en este paréntesis, lo que hacemos es que rellenamos el espacio vacío con un cero. Hasta ahí, bien. Luego, de hecho les cuento que aquí también se coloca un valor que es el que corresponde al opuesto de lo que tenemos en el segundo paréntesis en la división. De nuestro divisor tomamos este término numérico y lo que hacemos es tomar su signo opuesto. Es decir, en este caso vamos a trabajar con un 1, literalmente. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Lo que vamos a realizar son una serie de operaciones en forma de zigzag para ir conociendo poco a poco cuáles son los valores que corresponden a los términos del cociente o bien del residuo en nuestra división. Tomando en cuenta que las operaciones que realizamos verticalmente, de arriba para abajo, siempre van a consistir en sumatorias. Es decir, vamos a sumar los elementos que tenemos tanto en los coeficientes colocados como en los espacios que tendríamos acá. En este espacio de aquí, en este espacio de acá y en este espacio de acá. Por otro lado, también vamos a considerar en diagonal, de forma ascendente, multiplicaciones que vamos a realizar por el divisor, es decir, por el número que tenemos colocado en esta casilla de acá. Esto pues para poder rellenar este espacio, este otro espacio y este último espacio. Ordenadamente, si empezamos con la primera columna, vamos a tomar en consideración que el primer elemento que colocaríamos en este espacio siempre va a ser un 0. Y de ahí que consideraríamos la sumatoria de menos 2 más 0. Que en realidad, si tratamos de considerar la operación del 2 negativo más 0, esto trivialmente nos va a volver a dar menos 2, sin ningún problema. Entonces tomamos en consideración el menos 2. Luego, que en forma ascendente, en forma diagonal, para poder rellenar el siguiente espacio, tendría que considerar entonces la multiplicación del menos 2 por el divisor, es decir, menos 2 por 1. Nuevamente, muy trivial, porque multiplicar por 1, pues viene siendo lo mismo que teníamos. En este caso, el 2 negativo, que no se va a ver afectado para nada por esta operación. Luego vamos nuevamente de forma vertical. Vamos a trabajar con el 3 más el 2 negativo. Podemos verificarlo en una calculadora ordenadamente. 3 más el 2 negativo, que en este caso el resultado nos da 1. Así que ese 1 lo colocamos aquí. Después vamos nuevamente en diagonal, multiplicando 1 por 1, que si bien sobra decirlo. Y por último, una última sumatoria, que sería la del 0 más 1. También sobra decirlo. En este caso, llegados a este punto, hemos de aprender a identificar las partes de los resultados que se pueden extraer en una división. Existe, por ejemplo, lo que vendría siendo el residuo, que corresponde siempre al último elemento que se ha obtenido por acá. Esto, repito, se le llama residuo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los términos que aparecieron en los primeros espacios, los cuales van a ir acompañados con variables de un grado menor al que teníamos en los términos originales. Es decir, si el menos 2 originalmente estaba con x al cuadrado, lo que vamos a hacer ahora es bajarle un grado, convirtiéndolo en un x elevado a la 1. Mientras que en la segunda columna teníamos grado de x a la 1, x normal. Pero a la hora de considerar su resultado o su parte resultante, la x ahora baja un grado, que vendría siendo x a la 0, lo que significa que más bien la x se extingue, y me dejaría este 1 como si fuera un término independiente, ya que este último 1 ya no dependería de ninguna x. Si bien, como el resultado nos dio positivo en este 1, pues voy a considerar la expresión positiva, teniendo de esta forma, y voy que se los encierro con este colorcito para que resalte bastante, teniendo para ustedes así el cociente de nuestra división. Esto que tenemos aquí es lo que nos estaban pidiendo para nuestro ejercicio. Lo que se obtiene al dividir el menos 2x a la 2 más 3x entre x menos 1. Este vendría siendo nuestro cociente. O sea que como respuesta correcta vendríamos marcando opción C para este ejercicio 38
Y con esto dicho, podemos proseguir ahora con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 39, que dice, al simplificar al máximo la expresión 4a menos 10 sobre a a la 2 menos 25, dice que se obtiene como resultado, bueno, o sea, que se obtiene como denominador. Les voy a adelantar algo, pues en realidad no se obtiene como denominador ninguna de las opciones que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene un pequeño error de planteo que lo hace imposible de trabajarse. ¿Cuál error? Pues no le harán cosa, solamente tenemos que cambiar un pequeño coeficiente, o bueno, mejor dicho, voy a cambiar un coeficiente para ustedes para mostrarles la resolución de este ejercicio particular. En vez de considerar un 4a, voy a considerar un 2a menos 10 sobre a a la 2 menos 25. En este caso, vamos a tomar en cuenta que tanto el numerador como el denominador de esta expresión son expresiones que se pueden factorizar, del cual pues me veo en la obligación de compartirles más videos en la parte superior que hagan referencia a esto que les estoy comentando acá. Hablemos un momento del 2a menos 10. El 2a menos 10, parecido al ejercicio 37 que trabajamos, como podrán notar, el 2 y el 10 tienen un divisor en común. Ambos son divisibles entre 2, lo que me permite pues simplificar los términos que tenemos en la expresión, partiéndolos pues a la mitad. En vez de considerar el 2a, quedaría nada más a. Y en vez de considerar el menos 10, me quedaría pues menos 5. Hasta ahí todo bien. Esto era lo que conocíamos como el método por factor común. Ahora, el a a la 2 menos 25, este tiene otro método de factorización a desarrollarse, conocido como diferencia de cuadrados. Les anticipo que la diferencia de cuadrados siempre lo vamos a desarrollar como la multiplicación de dos paréntesis conjugados. ¿A qué me refiero con conjugados? Al hecho de que en uno aparece el signo negativo y en el otro el signo positivo. Ahora, que les cuento un poquito de la mecánica de este método de factorización. Resulta que este método se puede aplicar por dos razones importantes. La primera, se le llama diferencia de cuadrados porque tiene que ser una diferencia, es decir, tiene que haber una resta. Dada esa primera condición, empezamos con el pie derecho. Segunda condición es verificar que las expresiones se puedan extraer una raíz cuadrada de ellas, que se pueda calcular la raíz del a a la 2 y la raíz del 25. En el caso de las potencias, si uno quiere sacar una raíz cuadrada con una expresión potencial, todo lo que hay que hacer es tomar el exponente y dividirlo entre 2. Y así la raíz se desvanece. En este caso ya no tendríamos a la 2, sino que tendríamos a la 1. O sea, solamente a. Por otro lado, la raíz de 25, este se puede verificar con la calculadora rápidamente. La raíz de 25, que en este caso sería 5. Entonces coloco el resultado acá y correspondientemente vuelvo a retomar estos mismos resultados en el segundo paréntesis. Dicho así, entonces pues ya tendríamos de la expresión original que nos daban, o bueno, la expresión original con la que estamos trabajando, tomando, digamos, el numerador factorizado, 2 que multiplica a un a menos 5 sobre, veamos, el a menos 5 que multiplica a más 5. Que la expresión se ve todavía más desarrollada y más compleja que lo que teníamos anteriormente, pues es debatible. Pero lo que sí es importante o interesante a conocer es que esta expresión se puede simplificar de manera muy importante, ya que tenemos el a menos 5 que se repite tanto arriba como abajo en nuestra expresión fraccionaria, lo que permite cancelar estos factores. De modo tal que nuestra expresión completamente simplificada vendría quedando en la forma 2 sobre a más 5. Esto que tenemos aquí, ahora sí, lo podemos contrastar con las opciones que tenemos, tomando en cuenta que lo que nos piden es darle énfasis al denominador. Nuestro denominador fue a más 5, que corresponde pues a la opción D como respuesta correcta. Siendo así, para este ejercicio 39, entonces podemos continuar y trabajar con el ejercicio siguiente. Viene ahora el ejercicio 40, que dice el resultado del 5 sobre 5x menos 25 menos el 2x sobre 3x menos 15 corresponde a. Y para ello, bueno, podemos considerar, buscar cómo realizar esta resta de fracciones, donde que para ello, bueno sería que tuviéramos el mismo tipo de denominador en ambas fracciones. Pero estos denominadores me son sospechosamente factorizables, y en efecto que lo son. Por ejemplo, la expresión 5x menos 25
si nos ponemos a ver, tanto el 5 como el 25 como tal, estos dos términos, se les pueden extraer quinta. Y al poder extraérsele quinta, eso me permite, digamos, considerar la expresión factorizada en la forma x menos 5. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también la expresión 3x menos 15, que también se puede factorizar, en este caso, considerando que ambos términos tienen tercera. Por tanto, voy a sacar el 3 a factor común y considerar el resto de la expresión en la forma x menos 5. Todo bien ahí. En este caso, pues las fracciones que nos irían quedando serían 5 sobre, vamos a ver, ya no voy a decir 5x menos 25, sino que ahora voy a tomar esta expresión ya factorizada. 5 sobre, no, 5 que multiplica a x menos 5. Por otro lado, tenemos la resta del 2x ¿sobre cuánto? Vamos a ver, sobre 3 por x menos 5. Aquí van a suceder muchas cosas importantes y necesito que estén muy atentos. Porque, por ejemplo, para empezar, en la primera fracción es importante o interesante detectar que tenemos el 5 repetido tanto arriba como abajo en esta fracción, lo que me permite inmediatamente, pues, cancelar y simplificar. Lo que me implicaría trabajar entonces con la fracción 1 sobre x menos 5 y pues la segunda fracción la mantendré igual de momento, menos 2x sobre 3 por x menos 5. Pero, como les digo, necesito trabajar con fracciones de igual denominador para que esta resta sea mucho más sencilla de realizar. Así que para tal efecto necesito aplicar una pequeña propiedad de amplificación. Es decir, voy a tomar como pista o como apoyo el 3 que tengo delante de este paréntesis y lo voy a utilizar para amplificar toda la fracción que tenemos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Es decir, vamos a trabajar entonces, continuando con el desarrollo, vamos a trabajar con la primera fracción triplicada, literalmente, en ambos componentes. Arriba sería 1 por 3, entonces nos quedaría la expresión 3 arriba. Sobre, digamos que vamos a multiplicar 3 por x menos 5, pero de momento lo voy a dejar nada más planteado. 3 por x menos 5. Muy bien. Mientras que del otro lado tengo la expresión fraccionaria 2x sobre la expresión 3 que multiplica a x menos 5. Si se ponen a ver, ya en este punto tenemos iguales denominadores, lo que me permite realizar una resta de fracciones homogéneas. Recordemos que la resta de fracciones homogéneas lo que hace es que conserva el denominador y realiza la operación directamente con los numeradores, es decir, con los componentes de arriba. En otras palabras, lo que hacemos es plantear la operación 3 menos 2x. Técnicamente la expresión ya estaría resuelta, solamente que tendríamos que buscar entre las opciones cuál es la que mejor o la que más se asemeja o la que corresponde, pues, a la expresión a la que hemos llegado. Y es que hay una pista importante a considerar. Bueno, en realidad dos pistas. La primera es que tenemos el 3 menos 2x, que ya corresponde al numerador de la expresión que hay en la opción B. Única opción que me brinda esta expresión y ya eso la hace muy sospechosa. Y aparte, recordemos que el 3 por x menos 5 es la versión factorizada del 3x menos 15. Es decir, de una u otra manera, esta expresión que tenemos aquí, el 3 por este paréntesis, corresponde y equivale a la expresión 3x menos 15 que tenemos en el denominador de la expresión de la opción B. ¿Es coincidencia? Pues no. En este caso se marca la opción B como respuesta correcta para el ejercicio 40 y dicho de esta forma, entonces procedo a continuar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 41 que dice la expresión x cuadrado menos 4x más 3 equivale a... Veamos, aquí nos están presentando expresiones como fórmulas notables, de esas que pueden presentarse como el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta. De hecho, esto es lo que se le conoce como una completación de cuadrados. Se le conoce de esta forma. ¿A qué se le llama completación de cuadrados? A aquellas situaciones en las que tomamos expresiones en la forma x cuadrado más bx más c y las convertimos en expresiones en un formato más simplificado o más inmediato, por ejemplo, en la forma x más h al cuadrado más k. Cada
Cada que veamos, por ejemplo, este tipo de estructura, ya sea en su forma literal o en su forma numérica, o sea, algebraica, entonces ahí podemos sospechar de que nos van a poner a trabajar con este contenido particular, con lo que es la completación de cuadrados. ¿Cómo podemos aplicar la completación de cuadrados sobre el trinomio que nos están dando? Que por cierto, dato importante, esto aplica únicamente para trinomios. Pues comentarles que como primer paso, considerar, bueno, paso cero, considerar la expresión algebraica que nos están dando, escribirla un poquito más grande, centrada, y a partir de aquí tomar en consideración una pequeña estructura que va a ser utilizada de manera fija y certera para este tipo de ejercicios, la cual está constituida por un paréntesis elevado al cuadrado. De hecho, digamos, siempre va a iniciar con una x a la 1 al inicio del paréntesis y siempre vamos a considerar un negativo fuera del paréntesis. Vamos a rellenar un espacio importante aquí y vamos a rellenar también un espacio importante acá. Para que me sigan el paso con mucho cuidado, tomen en cuenta como primer detalle que vamos a tomar el coeficiente numérico que nos dan y este coeficiente vamos a tomar en cuenta su mitad. Vamos a dividirlo entre 2. En este caso, el menos 4 dividido entre 2 vendría siendo un 2 negativo. Es decir, vamos a conservar el signo de lo que tenemos en el coeficiente particular. La x como tal no la vamos a utilizar, así que no se preocupen por ella. Por otro lado, tenemos entonces de este menos 2 que hemos bajado, vamos a tomar solamente el número en sí. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a elevar al cuadrado y el resultado lo vamos a colocar en este espacio de acá. Lo que vendría siendo 2 a la 2, si bien estamos al tanto, vendría siendo 4. Ahora, el 3 positivo que tenemos aquí al final de la expresión, lo que vamos a hacer es que literalmente lo recolocamos al final de nuestra expresión algebraica, teniendo de esta forma nuestra expresión prácticamente ya resuelta o ya convertida. ¿Qué necesitaríamos en este punto? Pues si bien volver a considerar la expresión que teníamos, es decir, el x menos 2, voy a copiarlo nuevamente como estaba, el x menos 2 elevado al cuadrado, y por último, tomo en consideración el resultado de la operación menos 4 más 3. Es decir, tomar el 4 negativo y sumarle 3 unidades, que en este caso nos da menos 1. Este menos 1 que vemos por aquí, pues es lo que nos ayuda a identificar en este caso la opción correcta a marcar, que si bien sería la opción B. Por si las dudas o por si las moscas, tomen en cuenta que de esta expresión que tenemos, hay ocasiones que nos pueden preguntar por el valor de h o por el valor de k, para ser específicos. Diríamos que en este caso h tomaría el valor de menos 2 y que k tomaría el valor de menos 1. Por si llegan a preguntar en otros exámenes específicamente por alguno de estos coeficientes o estos parámetros en particular. Dicho de esta forma, entonces, para el ejercicio 41, opción B, respuesta correcta, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 42 que dice que al racionalizar el denominador del 2x sobre la raíz de 2x se obtiene como resultado. Bueno, pues este viene siendo otro tema importante a referir en etiquetas o tarjetas aquí en la parte superior de la pantalla para que estudien más a fondo lo que es el tema de la racionalización. De momento, un hack que les puedo presentar para este ejercicio en particular es que como me lo dan con raíz cuadrada, puedo tomar muchos atajos. Entre tantos, considerar en principio volver a retomar una expresión fraccionaria donde que este numerador que tenemos lo puedo copiar tal cual como está. Solamente que la raíz que me están ofreciendo, en este caso la raíz cuadrada del 2x, lo que voy a hacer es que la voy a copiar exactamente igual en este espacio de acá. Así que voy y procedo a escribir aquí raíz de 2x. Muy bien. Una vez hecho esto, tomo en consideración pues una multiplicación entre esta raíz de 2x contra esta otra raíz de 2x. En realidad sería como considerar la multiplicación de la raíz de 2x por 2x, que de hecho es una propiedad de raíces que tenemos, que cuando se multiplican raíces de iguales índices, se pueden juntar las raíces y nada más multiplicar los subradicales que tenemos dentro de cada raíz. 2x por 2x, pues checamos, 2 por 2 que vendría siendo 4, y x por x, que en este caso conservo la x y sumo los exponentes para decir que me queda x a la 2, pero en raíz todavía.
La raíz no se ha eliminado. O sea, esto vendría siendo pues el resultado de esta multiplicación de acá. Ok, una vez llegados a este punto, de hecho, podemos proceder a resolver la raíz del 4x a la 2. La raíz del 4 que se resuelve de forma directa con la calculadora. Lo de arriba lo voy a copiar tal cual como está. Y volvemos a la parte de abajo, como les decía, aplicando la raíz cuadrada de 4. Pueden verificarlo si gustan. En este caso nos da 2. Mientras que la raíz del x a la 2, pues en este caso haría que se divida entre 2 el exponente que tenemos en x, lo que me dejaría x a la 1. Y pues no conforme con ello, porque si bien todavía no alcanzo a encontrar opción que se asemeje mucho, pues da la curiosidad de que el 2x aparece tanto abajo como arriba en la fracción, de forma racional, de forma entera, lo que me permite cancelar esos términos o estas expresiones en ambas partes de la fracción, dejándome como resultado final y simplificado la raíz de 2x solita. Esto vendría siendo pues la forma racionalizada de nuestro 2x sobre raíz de 2x. En otras palabras, correspondería pues opción C como respuesta correcta para este ejercicio 42 y con esto dicho puedo proceder a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 43 que dice considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la ecuación x cuadrado menos 8 igual a 0 tiene una única solución real. Mientras que la segunda proposición dice que el x cuadrado, la ecuación x cuadrado más 4 igual a 0, tiene dos soluciones reales diferentes. Para poder trabajar con la cantidad de soluciones reales que puede tener una ecuación, lo que hacemos es trabajar con una expresión conocida como el discriminante, que posiblemente en un video anterior les habré hecho mención sobre esta expresión, pero no lo había hecho con esta profundidad. Es decir, les presento pues la fórmula que utilizaríamos para calcular el discriminante de una ecuación cuadrática o de una función cuadrática, que les digo también tiene aplicación en esos temas. Como ecuación cuadrática, les comento que primeramente necesitamos averiguar quién es A, quién es B y quién es C en nuestra ecuación. Pues para que nos demos una idea, en esta ecuación, recordamos que el A es el coeficiente que me acompaña al x cuadrado. En este caso, tenemos x cuadrado, así que podemos decir que A vale por lo menos 1, porque me están dando la variable, pero no tiene ningún coeficiente a la par. Entonces podemos asumir que hay un 1 invisible en este caso. Por otro lado, tenemos el coeficiente b, que es el que me acompaña al término en x. Recuerden la expresión cuadrática de las funciones cuadráticas, de la x cuadrado más bx más c. Lo digo más despacio, ax cuadrado más bx más c. En este caso, el término bx está ausente, no está del todo. Y al suceder este tipo de fenómenos, decimos que el valor del coeficiente vendría siendo directamente 0. Por otro lado, tenemos el valor del coeficiente c, que sería el término independiente, que para efectos del caso vendría siendo el 8 negativo. Aprovechamos con la segunda ecuación y procedamos a identificar los valores del a, del b y el c. Les ayudo con este detalle para que lo tengan a mano y con esto poder ahora sí trabajar con el cálculo del discriminante en ambas ecuaciones. Para la primera ecuación, el cálculo del discriminante dice que es b cuadrado menos 4 por a por c. Vamos a identificar el b cuadrado, se supone que es 0, ya no, pero vamos a decir 0 al cuadrado en este caso. Menos 4 por a, que vendría siendo 1, por c, que vendría siendo 8, es decir, menos 8. Ok, en este caso, vamos a ver qué sucede acá. Si bien es cierto, el 0 elevado a la 2, pues va a seguir siendo 0. Eso no tiene quite, no tiene, digamos, posibilidad para considerar otra cosa. Mientras que esta operación, menos 4 por 1 por menos 8, podemos averiguar cuánto es que nos da en la calculadora. 4 negativo por 1 por 8 negativo. En este caso, el resultado nos da 32 positivo. Así que vamos a decir que esto nos está dando 32. Muy bien, llegados a este punto, podemos llegar y decir de forma final que el resultado de esta operación vendría siendo pues 32. Se deja ver, se veía venir. Hagamos una cosa, vamos a repetir dicho procedimiento para la segunda proposición, ¿verdad?
Es decir, vamos a replantear nuestro discriminante, pero con los coeficientes de la segunda ecuación. Me parece que lo único que cambiaría significativamente sería el valor de c, que en vez de decir -8 vendría siendo 4 positivo. Así que en realidad iríamos iniciando de forma muy similar. El 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y si ustedes resuelven esta multiplicación en sus calculadoras, van a ver que esto les va a dar -16. Lo que me indica que el resultado final de dicha expresión nos va a terminar dando un 16 negativo. Ahora sí, vamos un momentito a lo teórico entonces. ¿Qué hacemos entonces con el discriminante? Tomar diferentes posibilidades en los cuales si el discriminante es mayor a 0, entonces decimos que la ecuación tiene dos soluciones. O por ejemplo, si tenemos que el discriminante es exactamente igual a 0, entonces decimos que la ecuación tiene una única solución. Si por otro lado tenemos entonces, por descarte, que el discriminante fuera menor a 0, entonces en el peor de los casos decimos que esta tiene 0 soluciones. Es decir, que no posee soluciones reales. Esto pues para que nos montemos y nos familiaricemos con estas posibilidades a considerar en el discriminante. Para la primera proposición, como el discriminante nos dio positivo, entonces diríamos que esta primera ecuación, el x cuadrado menos 8 igual a 0, tiene dos soluciones reales. Pero aquí nos están diciendo solo una única solución real. Eso vendría siendo falso entonces. Y en la segunda ecuación, vemos que el discriminante nos había dado 16 negativo. Eso significa que la ecuación no posee soluciones reales, cosa que no corresponde para nada con lo que me están escribiendo en este enunciado. Tal parece que en el ejercicio 43 la respuesta correcta vendría siendo la opción B. Y dicho de esta forma, entonces podemos proceder y proseguir con el siguiente ejercicio. Bien, ahora ejercicio 44, que dice, el conjunto solución de la ecuación x a la 2 menos 3x igual a 2x más 6 corresponde a... Y bueno, pues aquí lo que nos diría el sentido más común sería verificar cuáles de estas expresiones funcionan como soluciones para esta ecuación. ¿Cómo darnos cuenta si es solución o no? Pues si a la hora de cambiar las x en la parte izquierda y en la parte derecha se obtienen los mismos resultados numéricos. Tengo preferencia para trabajar con valores positivos para aligerar un poquito la carga. Trabajaría en este caso con el 6 y en este caso tomaría en consideración para la opción B, vamos a ver, en vez de decir x cuadrado menos 3, diría 6 al cuadrado menos 3 por el valor de x, en este caso por el valor de 6. Si bien es cierto, la potencia de 6 a la 2, es decir, 6 por 6 nos vendría dando 36. Y por otro lado, la multiplicación 3 por 6 nos vendría dando 18. Bajemos el signo y tenemos el 18 acá. Por último, la operación 36 menos 18, lo pueden verificar en sus calculadoras, nos viene dando 18. Por otro lado, tenemos la expresión 2x más 6, que en vez de decir 2x más 6, vamos a cambiar la x por el 6 y decir, bueno, 2 multiplicado por el valor de x, que sería 6, más 6. En este caso, pues sigo sin saber si dichas expresiones van a ser iguales o no, no lo sabemos todavía. Pero lo que sí puedo decir es que en este caso 2 por 6 vendría siendo 12 y a esto nos faltaría multiplicarlo o sumarle 6 unidades más. Y se da la situación de que sumándole el 12 más 6 obtenemos como resultado 18. Lo que me indica que aparentemente estas dos expresiones a fin de cuentas sí nos dieron igual resultado. Y esto se logró gracias a que se consideró el valor de 6 como solución de la ecuación. De hecho, esto ya me sería suficiente evidencia, en parte por suerte, pero también por dicha, para considerar que toda esta opción tiene que ser necesariamente la respuesta correcta para este ejercicio. ¿Por qué? Porque si el 6 es una solución de la ecuación, debería estar considerada en alguna otra opción también, pero no es así que las demás opciones las voy a dar por descartadas. Y a fin de cuentas, lo que tenemos en la opción A se tomaría en cuenta únicamente si fuera que todas las demás opciones dieron situaciones equívocas o fueron situaciones descartadas. Pero tampoco fue así que la opción A tampoco se necesita tomar en cuenta en este caso y me bastará con marcar en este ejercicio la opción B como respuesta correcta para el ítem 44 y con esto dicho, pues procedo a trabajar con el siguiente ejercicio.
Veamos ahora que dice que para contestar los ítems 45 y 46 considere la siguiente información. Dice que el costo de producción mensual CDX en dólares de una fábrica de cañas para pescar está dada por CDX igual a menos 2X más 1200X, donde X representa la cantidad de cañas las cañas producidas. Dice con X que están entre 0 y 600. Ok. En base a esto, viene el ejercicio 45 que nos pregunta por el costo máximo en dólares que puede enfrentar en un mes la empresa. Esto vamos a visualizarlo un poco. Sucede que si nos presentan esto como una función cuadrática, lo podríamos ver más o menos como una curva que sería cóncava para abajo. Lo podríamos considerar así, dado el hecho de que el primer coeficiente me lo están dando negativo. De esta curva, podemos considerar dos posibles valores. Un valor en X y un valor en Y, que pueden responder a diferentes situaciones dependiendo de cómo nos planteen el ejercicio. Por ejemplo, si nos preguntan cuántas cañas de pescar hay que producir, o si se debe producir para que la empresa enfrente el costo máximo, entonces tendríamos que calcular el valor de X, que de hecho vendría siendo con esta fórmula de acá, que sería menos B sobre 2 por A. Por otro lado, si fuera el Y, esto se utilizaría más bien para poder determinar el valor máximo al que llega la función, el costo máximo. Y para este efecto, pues la fórmula en Y que utilizaríamos sería la del menos discriminante, voy que los escribo por acá, menos discriminante sobre 4 veces A. Esta vendría siendo la fórmula que nos tocaría usar para este ejercicio particular, dada la forma en la que nos han planteado el ejercicio, la pregunta en sí. Así que para efectos necesitaríamos primeramente identificar quién es A, quién es B y quién es C en nuestra función cuadrática. Vamos por partes. Si bien es cierto, el valor de A vendría siendo en este caso menos 2. No hay pierde con ello. Es el término o el coeficiente que acompaña al término en X. Luego tenemos el valor en B, que vendría siendo 1200. Vamos a ver, que sería el coeficiente que me acompaña a la X normal. Y por último tenemos el término independiente, el C, que como no está, lo declaramos como 0. Una vez dicho y hecho esto, primeramente, bueno sería que verifiquemos cuál vendría siendo el valor del discriminante. Recordemos que el discriminante se calcula con la fórmula B a la 2 menos 4 por A por C. Repito, B a la 2 menos 4 por A por C. En este caso, B vendría siendo el 1200. Entonces consideramos el 1200 por acá, pero elevado a la 2. Menos 4 por A, que sería menos 2. Vamos a escribirlo por aquí, que sería el valor de A. Y esto multiplicado por el valor de C, que sería 0. Verificamos un momentito en la calculadora cuánto es 1200 elevado al cuadrado. 1200 multiplicado por sí mismo, que en este caso vendría siendo 1.440.000. Ok. Y por otro lado, tomamos en consideración la multiplicación del menos 4 por el menos 2 por el 0. Que de hecho, como caso muy particular, y toda esta multiplicación vendría dándonos 0, por la presencia de este susodicho 0 en la operación. Este 0 de aquí es el que provoca automáticamente que toda la multiplicación se extinga en sí misma, provocando que el discriminante nos quede con este resultado de 1.440.000. Dicho de esta forma, entonces podemos proceder ahora sí para calcular el valor del menos discriminante sobre 4A. Revisemos este detalle. Estaríamos hablando pues del opuesto del valor del discriminante, que sería el opuesto del 1.440.000. Vamos a escribir el 1.440.000 tomando en cuenta, en este caso son 4 ceros. Tengan mucho cuidado de no colocar más ceros o menos ceros de la cuenta. Esta expresión, pues, la hemos de dividir entre 4 veces el valor de A, tomando en cuenta que el valor de A en este caso es menos 2. En otras palabras, la operación sería menos 1.440.000 sobre el resultado del 4 por menos 2,
que si lo checan en sus calculadoras, van a ver que estamos hablando de un menos 8. Que para efectos de ley de signos, el negativo de arriba y el negativo de abajo podemos cancelarlos sin ningún problema. Solamente tendríamos pendiente realizar la división del 1.440.000 entre 8. Aprovecho que ya lo tengo ingresado en la calculadora, el 1.440.000, y directamente lo divido entre 8. Lo que me deja un resultado de $180.000. Esto es lo que vendría correspondiendo al costo máximo que puede enfrentar esta empresa. Por tanto, para el ejercicio 45 se marca opción C como respuesta correcta y dicho de esta forma, procedemos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice ahora el ejercicio 46, considere las siguientes proposiciones. La primera, que el costo mensual de producir 200 cañas de pescar corresponde a $160.000. Y la segunda, que el costo de producir 250 cañas de pescar es el mismo que si se producen 350 cañas de pescar. Bueno, pues para eso vamos a seguir tomando referencia de la función del c de x igual a menos 2x cuadrado más 1200x. En particular, vamos a tomar esta expresión y vamos a realizarle unas 3 pruebas. Con la expresión c de x, bueno, vamos a calcular directamente el costo. Vamos a tomar las x que tenía la expresión, dice menos 2x cuadrado más 1200x. Solamente que en lugar de verlas como x, vamos a cambiarlas para la primera proposición por el 200. Es decir, sería menos 2 multiplicado por el valor de x, que sería 200. Bueno, en realidad 200 al cuadrado. Hay que pensar en esa potencia primeramente. Y esto, más adelante, el 1200 también hay que multiplicarlo por el valor de x, que nuevamente vendría siendo 200. Esto vendría siendo, pues, para probar la proposición número 1. Si bien, como toda operación combinada, buscamos resolver primeramente las potencias como primera jerarquía. El 200 al cuadrado, ustedes pueden verificar en sus calculadoras, tiene que darles 40.000. Un 4 y 4 ceros. Sí. Más, luego tenemos la operación 1200 por 200. Si quieren, pues me acompañan acá para verificar cuánto se obtiene en este caso. 1200 por 200, que en este caso sería 240.000. Ok, 240.000. Estamos continuando con la operación combinada, en este caso resolviendo ahora la multiplicación, que sería lo siguiente en la jerarquía, menos 2 por 40.000, que vendría siendo menos 80.000, más el 240.000 que estábamos mencionando anteriormente. En este caso, el resultado de dicha operación nos vendría dando, verificamos, 80.000 negativo más 240.000. Fíjense que aquí nos está dando 160.000. Que si nos ponemos a ver, de hecho, coincide perfectamente con lo que nos estaba diciendo la proposición 1. Que si consideramos la producción de 200 cañas de pescar, entonces el costo mensual correspondería en este caso a $160.000. Vemos que es algo perfectamente cierto, por lo cual la primera proposición se da por verdadera. Por otro lado, tenemos la situación de la segunda propo que dice que el costo de producir 250 cañas de pescar es el mismo que si se producen 350 cañas de pescar. Esto lo podemos comprobar revisando, pues, qué pasaría si cambiamos el 200 por el 250 en esta nueva comprobación. Si bien es cierto, la potencia va a tener un nuevo resultado. Asimismo, la multiplicación del 1200 por 250. Y ni qué decir del resto de la operación. Así que vamos por partes. Primeramente, el 250 multiplicado por sí mismo, aparentemente nos da 62.500. Así que ese 62.500 lo vamos a considerar por aquí. Luego tenemos la multiplicación del 1200 multiplicado por 250, que vendría siendo en este caso 300.000. Vamos a ver. Vamos a escribir entonces el 300.000 en esta parte de la operación. ¿Qué procede ahora? Realizar la multiplicación del menos 2 por el 62.500. Vamos a ver, el 2 negativo multiplicado por el 62.500. Vean que ahorita nos está dando menos 125.000, ¿verdad?
Vamos a ver, menos 125.000 más los 300.000 que obtuvimos pues en la multiplicación recién hecha. Solamente nos queda realizar la operación del 125.000 negativo más 300.000. En este caso el resultado dice nos da 175.000. Guardemos este resultado y analicemos pues entonces la misma operación, la misma serie de operaciones, pero esta vez no aplicadas con el 250, sino más bien aplicadas con el 350, que si bien es cierto va a traer cambios inmediatos con estas operaciones. Vamos a averiguar pues qué se obtiene en estos casos. Primero, el 350 elevado a la 2. Esto multiplicado por sí mismo dice que nos da 122.500. Entonces vamos a proceder a indicar eso. 122.500. Donde que por otro lado tenemos la operación del 1200 por 350 que dice que nos da 420. Vamos a ver, dice que esto nos da 420.000, quise decir. Ok, llegados a este punto, procedemos primero con la operación del menos 2 por el 122.500. Vamos a ver qué pasa en este caso, el 2 negativo, multiplicado por el 122.500, que dice que nos da menos 245.000. Y a esto hay que sumarle, de una u otra manera, los 420.000 que nos habían dado en la multiplicación. Entonces verificamos 245.000 negativo, bueno, ya lo tengo ahí, así que voy a aprovechar para sumarle inmediatamente los 420.000, que dice que nos da en este caso, y vean si no lo creían posible, nos ha dado 175.000, lo que deja por comprobado que lo que nos decían en la segunda proposición también es verdad, que el costo de producir 250 cañas de azúcar dice que es el mismo que si se producen 350 cañas de azúcar. La segunda proposición se deja por verdadera, por tanto marcamos opción A como respuesta correcta para este ejercicio 46 y con esto dicho, podemos proceder con el siguiente ítem. Veamos ahora el ejercicio 47 que dice, para un estudio socioeconómico en una comunidad se solicita la siguiente información a cada familia. Nos hablan, por ejemplo, sobre la cantidad de miembros de cada familia y sobre el área en metros cuadrados de la vivienda. Y de ellas corresponden a variables cuantitativas discretas. Vamos a hacerlo rápido. Estamos hablando de variables cuantitativas que se escriben estrictamente sin decimales. Si ustedes ven que es una situación que permite la posibilidad de escribirse con decimales, entonces ya no es discreta. Por ejemplo, la cantidad de miembros en una familia, pues no hay forma de expresarlo con decimales. Así que esta primera situación efectivamente califica como una variable cuantitativa discreta. Pero lo que es el área en metros cuadrados de una vivienda, existe la posibilidad de expresarse con decimales. Así que esta situación se descarta para las variables cuantitativas discretas. Por lo tanto, vamos a hacerlo rápido, vamos a subir la marcha, a marcar la opción C como respuesta correcta para el ejercicio 47 y a continuar a trabajar con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio 48 que dice, ¿cuál de las siguientes variables es cuantitativa continua? Y pues para ello, una posibilidad o una situación importante a considerar es que las variables cuantitativas continuas permiten el uso de decimales. Así que habría que verificar en cuál de las situaciones planteadas se puede considerar el uso de decimales. ¿En el número de hijos de una persona? No. ¿En la cantidad de habitaciones de una casa? No. ¿En la longitud en centímetros de una cuchara? Tal vez. ¿En la cantidad de goles anotados en un partido de fútbol? No. Pues, dado todos los descartes, pareciera que la opción C vendría siendo la única posible respuesta correcta para este ejercicio 48. Dicho de esta forma, creo que podemos continuar con el siguiente ejercicio, entonces. Ejercicio 49 dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la longitud del diámetro de una esfera es una variable cuantitativa discreta. Y la segunda dice que la cantidad de pasajeros en un autobús es una variable cuantitativa continua.
ellas son verdaderas, pues francamente dudo de ambas proposiciones, porque por ejemplo la longitud del diámetro de una esfera, pese a que no hemos trabajado con esferas en estos videos, pues las longitudes yo creo que se pueden escribir con decimales. De hecho, se pueden describir con decimales. No puede ser considerada como una variable discreta. Y por otro lado, lo que es la cantidad de pasajeros en un autobús, no es posible expresarlo con decimales, así que no hay forma de considerarlo variable continua. Así que de hecho las dos proposiciones pecan por ser falsas y por tanto marcamos opción B como respuesta correcta para este ejercicio 49. Viéndolo de esta forma, pues podemos proceder entonces con nuestro siguiente ejercicio. Dice ahora que considere la siguiente información para responder los ítems 50, 51 y 52. Dice que la siguiente tabla representa o presenta la información obtenida en la primera prueba de velocidad en una competencia de atletismo. Vemos los tiempos en minutos y vemos las frecuencias absolutas que corresponden pues a la cantidad de atletas que aplican para estos correspondientes tiempos o rangos de tiempos marcados. Dice que antes de realizar la prueba, el entrenador establece las siguientes condiciones. Primera condición, dice que los competidores con tiempos menores que 20 minutos quedan inmediatamente clasificados a la siguiente ronda. Segunda condición, dice que los competidores con tiempos mayores o iguales a 30 minutos, ¿cómo es que dice? Dice que quedan descalificados de la competencia. Repito, aquellos que tienen tiempos mayores o iguales a 30 minutos. Luego tenemos otra situación, otra condición que establece el entrenador que dice que los competidores con tiempos mayores o iguales que 20 minutos, vamos a ver, dije tiempos mayores o iguales que 20 minutos y menores que 30 minutos, dicen que deberán realizar una segunda prueba para clasificar a la siguiente ronda. Con esto dicho, pues verificamos el ejercicio 50 que dice que el porcentaje de competidores que quedaron descalificados, es decir, los que aplican para esta segunda condición, pues habría que tomar en cuenta un par de operaciones importantes como protocolo. Habría que checar pues la frecuencia absoluta que corresponde a esta situación de competidores descalificables, dividirlo pues entre el total de frecuencias que tenemos y lo que nos dé multiplicarlo por 100 para así poder expresar el resultado como si fuese un porcentaje. Entonces revisamos. Los competidores que hayan obtenido tiempos mayores a los 30 minutos, pues básicamente vendrían siendo todos estos competidores de acá. No solamente los que van de 30 a 35, sino también los que van de 35 a 40. Ellos también duraron más de 30 minutos, así que también van a ser descalificados. La suma de estas cantidades nos vendrían dando pues 15 competidores. Ok, pero esos 15 competidores habría que dividirlo entre 75, que es el total de frecuencias, que de hecho lo pueden ver aquí al lado, y lo que obtengamos multiplicarlo por 100. Así que revisamos el resultado de esta operación. 15 dividido entre 75, que nos da 0,2. Y esto multiplicado por 100, que corresponde pues al porcentaje de competidores descalificados. 20% de los competidores. Opción D como respuesta correcta para este ejercicio 50. Y con esto más que dicho, podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Ejercicio 51. Pregunta, ¿cuántos competidores deberán realizar una segunda prueba? Bueno, recordemos que los que aplican segunda prueba son aquellos que quedan en sus marcas entre los 20 y los 30 minutos. Es decir, los que quedan enmarcados entre estos y estos tiempos marcados. Me preguntan directamente por la cantidad, así que bastaría con realizar la suma de 25 más 13. Ustedes pueden verificarlo en sus calculadoras. A mí me da 38, por ejemplo, la suma de estos dos valores. Lo que me indica que para el ejercicio 51 perfectamente podemos marcar opción C como respuesta correcta. Así, sin dilatar, podemos proseguir y trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 52. ¿Qué porcentaje de competidores quedarán inmediatamente clasificados a partir de los resultados de la prueba? Bueno, pues recordemos a nivel de operaciones que buscamos primeramente la cantidad de competidores que aplican en este caso. Recordemos que los que clasifican inmediatamente son aquellos que tienen marcas registradas menores a los 20 minutos. Es decir, todos estos competidores de acá. Claramente estamos hablando de 22 competidores.
Recordemos que estos 22 tendríamos que dividirlo entre los 75 competidores en total que tenemos y por último multiplicarlo por 100. Verificamos en la calculadora qué tal nos da. 22 dividido entre 75 y multiplicado por 100. Parece que nos está dando 29,33. Por lo tanto, pues para el ejercicio 52 habría que marcar opción C como respuesta correcta y así inmediato pues podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Viene ahora que dice que para responder los ítems 53, 54 y 55 considere la siguiente información referente a una encuesta realizada a una muestra aleatoria de escolares de primaria de una escuela respecto al entretenimiento de preferencia. Entonces vamos al tipo de entretenimiento que prefieren los estudiantes de primaria según el sexo. Entonces, en base a toda esta información que tenemos acá, checamos un momentito el ejercicio 53, que dice que si se elige al azar un escolar de esa escuela, entonces la probabilidad de que éste sea una niña que prefiera caminar corresponde aproximadamente a, y de ahí me lleva la curiosidad, exactamente cuántas niñas indican que prefieren caminar. Pues aparentemente 75. O sea que podría ser tal vez la opción A o tal vez la opción C. Pero hay que tomar en cuenta que se está escogiendo al azar un escolar con respecto a toda la escuela. No me lo están encasillando solamente a los que les gustan caminar o solamente a las niñas. No, con respecto a toda la escuela. O sea que esto vendría siendo con respecto, y bien, fraccionado sobre los 297 escolares de dicho centro educativo. Lo que me indica que la opción C en este caso vendría siendo respuesta correcta para este ejercicio 53. Así de simple, en realidad no hay que hacer nada más. Y dicho así, pues prosigamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 54, que dice, si se elige al azar un escolar de esa escuela, entonces la probabilidad de que éste sea un niño varón que prefiera jugar videojuegos corresponde aproximadamente a... Y bueno, eso nos lleva nuevamente a la pregunta de cuántos niños varones indican que les gustan los videojuegos. En este caso, pues aparentemente son 55 niños varones los que indican esto. 55 niños que les gusta jugar videojuegos. Vamos a ver, eso me indica que podríamos considerar posibles respuestas correctas, tal vez la opción A o tal vez la opción B. Pero hay que tomar muy en cuenta que nuevamente la selección se está realizando con respecto a un escolar de toda la escuela. Es decir, que como población base estamos tomando en cuenta a todo el centro educativo, es decir, nuevamente a los 297 chicos. Lo que me da evidencia de sobra para entonces marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio 54. Dicho de esta forma, entonces podemos continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 55, que dice, si se elige al azar un escolar de esta escuela, entonces la probabilidad de que éste sea un niño, ya sea varón o mujer, que prefiera ver la televisión, corresponde aproximadamente, pues bueno, nuevamente, y podrán imaginárselo, hemos de verificar cuántos niños, tanto varones o mujeres, prefieren ver la televisión. En este caso, estamos hablando de 62 infantes. Y como ya pudieron checar, nuevamente se está realizando el análisis con respecto a todos los estudiantes de la escuela. Entonces, pues eso nos deja evidencia de sobra más que suficiente para considerar el 62 de los 297, es decir, la opción A como respuesta correcta para este ejercicio 55. Y así de esta manera hemos logrado llegar al final de este examen Zapandí 2020 convocatoria 1, señores. De verdad, muchas gracias por la compañía que me han brindado y el apoyo que me han estado brindando, aunque sea en espíritu, en todo este proceso. Francamente que les agradezco ahí todos los pulgares arriba para quienes consideran que estos videos les van siendo de gran utilidad. Asimismo, lo que son la suscripción para quienes no se habían apuntado en este canal, pues se les da la cordial invitación como tal para que igualmente activen la campanita y así reciban más notificaciones de parte mía para que sepan de nuevos videos que voy a seguir subiendo más adelante. De momento, lo único que queda es, bueno, también compartir este video con cuanta gente sea posible, que hay mucha gente que está estudiando para este examen que se nos viene muy acerca. Así que de momento ya se les va deseando el mayor de los éxitos. Y sin más,
Y me les despido y que si me los encuentro en un siguiente video, ojalá sea de bachillerato. Y si no, pues no importa. Yo los quiero encontrar con igual o mayor disposición. De mi parte me retiro, y me retiro por un lapso de tiempo. Y sin más, que se les despide el profe Dan y que les recuerdo siempre, por favor, señores, sigamos adelante con el estudio.